Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 20 de mayo de 2021, el día de hoy es jueves y los voy a recibir con una noticia bastante buena para ustedes. Mañana tenemos evaluación de conocimientos en nuestro primer examen y por ende el día de hoy vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos visto durante esta unidad. Algunos tendrán una noción de que son muchos, otros de que son poquitos, ya lo veremos en cuanto empecemos el día de hoy, pero será un repaso que les ayudará también para el día de mañana para entender cómo es que estará siendo aplicada esta evaluación. La evaluación va a ser a través de una plataforma en línea, ya mañana les estaré dando un poquito más de detalles. Bien, vamos a empezar. Primero, al principio de la pandemia, por ahí hace 3 semanas y media más o menos, comentamos aspectos relacionados con marcas, obviamente, pero lo veíamos desde una perspectiva del poco conocimiento con el cual se contaba en ese momento, solamente por lo que se apreciaba, por lo que se entendía en términos generales. Y en ese momento también yo les pedí que hicieran una pequeña investigación sobre conceptos básicos para entender cómo funciona una marca, cómo funciona la parte visual de una marca en específico. Y llegamos a un punto en el cual veíamos ciertos logotipos, veíamos ciertas figuras y logramos entender en algunos casos de qué marca se trataba y en otros no. Pero el día de hoy, con todo lo que hemos visto en estas semanas, ustedes ya pueden llegar a analizar con un poquito más de detalle cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en esta marca que tenemos en pantalla, que se trata de Audi, no es necesario que esté escrita esa palabra para entenderlo, por lo cual se trata de solamente el símbolo. Y cuando hablamos de solamente el símbolo, nos referimos desde el punto de vista de diseño, de identificadores de diseño, un símbolo puro o un símbolo solo. ¿Okay? Y desde el punto de vista de protección de marcas, se trata de una marca innominada, porque no lleva letras, es solamente los símbolos. Entonces ya podemos apreciar esos dos aspectos desde esa perspectiva. También podemos apreciar, por ejemplo, los colores que utiliza, blancos y negros, que nos hablan por una parte de paz o tranquilidad, como es el blanco, pero por otro de sofisticación, como lo es el negro, de temas de elegancia, como lo es el negro. Y entonces nos queda mucho más clara la identificación de esta marca. Audi es una marca de autos costosa, de marca de autos sofisticada, de marca de autos elegante, de marca de autos cara. Podemos entender entonces al día de hoy ya más aspectos sobre la marca y no solamente decir si la conocemos o no. Entendemos mucho mejor. Podemos apreciar también, por ejemplo, sus formas, que utiliza temas redondos, las formas redondas que nos hablan un poquito de adaptabilidad, que nos hablan de la globabilidad que tiene la empresa, nos habla de la versatilidad incluso que puede llegar a tener. Entonces, para este punto, ya entendemos más ampliamente distintos elementos. Por ejemplo, el caso de Adele, que se trata de una marca que es mixta desde un punto de vista de protección, incluyendo una parte nominativa y una innominada, y desde el punto de vista de identificadores de diseño, es un logotipo con fondo. ¿Por qué? Tiene letras, eso es un logotipo, y tiene una parte trasera que es un círculo blanco. Pero en este caso, el círculo no significa nada si no tiene las letras. Por ende, no tiene el mismo tipo de fuerza que un símbolo como tal. Es un logotipo con fondo, no con símbolo. Y desde ahí podemos apreciar cómo es que las empresas se enfocan en una u otra cuestión. ¿Te enfocan más en el nombre o te enfocan más en el símbolo? Por ejemplo, Xiaomi, que en este caso tiene solamente letras. No tiene figuras o símbolos adicionales, solamente letras. Con la característica que estas letras, la M y la I, tienen ciertas particularidades. No es una M tradicional. La I, pues bueno, podría ser simplemente una línea. Pero tiene esta parte de diseño que muestra que la empresa trata de ser más minimalista, trata de simplificar lo que está utilizando, pero a la vez incluye un tema de diseño que es bastante fuera de lo común. Además utiliza ciertos colores como el naranja, que se enfoca más en la gente joven, que se enfoca más en aspectos de dinamismo y de creatividad. ¿Okay? Algo parecido pasa con el logotipo del metro de la Ciudad de México, pero en este caso, a pesar de que son tan parecidos, el segundo, el de la Ciudad de México, no incluye ningún tipo de letra y el primero sí. Ambos utilizan el mismo color, pero el metro de la Ciudad de México lo hace por motivos distintos. Y en este caso que tenemos en pantalla, hablamos de una marca que es un símbolo solo.
no incluye ningún tipo de letra. Y se trata de un símbolo que está formado por algunas líneas curvas solamente. O contempla aspectos bastante sencillos. Si lo vemos desde una perspectiva de psicología de las formas, la forma que está creando es un cuadrado. ¿Y el cuadrado qué es lo que representa? ¿Se acuerdan? Básicamente hablábamos de solidez, básicamente hablamos de honestidad, hablamos de temas tradicionales, que eso es lo que trata de mostrar el metro. Que lo consiga o no lo consiga es cuestión diferente, pero es lo que trata de mostrar. Entonces, entendiendo esto, ya sabemos por qué en muchas ocasiones las marcas no necesitan mostrar ni siquiera su nombre para entender que es una marca. No necesitan siquiera mostrar su logotipo en ocasiones. Vemos una lata de color azul que incluye además círculos rojos, blancos y azul otra vez, y ya entendemos que se trata de Pepsi. Sabemos perfectamente que no va a ser una cerveza, que no es Coca-Cola, que no es otro producto, es Pepsi. O tenemos marcas como esta otra en las cuales se enfocan por una parte en las letras, pero además tienen ciertos patrones o ciertos diseños que la distinguen. Colores muy característicos también de la empresa que tratan de mostrar esa identidad en cualquier lugar. Louis Vuitton, por ejemplo, que dentro de su logotipo tenemos la L y la V. Son letras solamente, es una marca nominativa. Pero a la vez es inominada. Entonces se convierte en una marca mixta. ¿Por qué nominada? Porque siempre utiliza esas mismas letras cuando muestra su marca. ¿Okay? Y además podemos apreciar que son letras que tienen serif, que tienen esta colita o esta partecita al final de las letras que la hacen más clásica, más sofisticada, un poquito más elegante que una letra más normal. Y que por ende nos ayudan también a entender que la marca no va a ser una marca económica, es una marca de ropa que va a ser más costosa que otras. Desde ahí estamos apreciando entonces temas como el color, temas como las formas, temas como la tipografía, el utilizar letras, utilizar figuras, son elementos que hemos estado viendo durante este tiempo. Y hay empresas a las que les funciona una cosa y otras no. Si ponemos una manzana como esta, algunos de ustedes durante clases se acordarán, me comentaron que sí se trataba de Applebee's. Pero para reconocerla fácilmente, necesitamos que esté junto con el nombre. La manzana por sí sola no nos dice tanto, a diferencia de marcas como Apple, que ellos sí, tienen una manzana súper característica que cualquier persona puede llegar a pensar o a apreciar claramente que se trata de esa empresa. Lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Carl Jr. Veamos esta estrella y ya se nos antojó una Double Western Bacon Thick Burger. Pero también hay empresas que no les interesa tanto la parte de los diseños de productos, como el caso de Nintendo, que tiene décadas utilizando este emblema y que siempre es igual. Nintendo con ese óvalo que lo cubre y listo. ¿Algún símbolo adicional? No. Están los personajes de Nintendo, están algunos elementos en la actualidad, por ejemplo, con Switch, que allí sí utilizan algunos símbolos, pero Nintendo siempre se representa de la misma manera, a diferencia de otros en su mercado, como PlayStation o como Xbox, que han utilizado distintos logos conforme va avanzando el tiempo. En todo caso, llegamos a un punto de entender que por los propios colores o formas se reconoce a una empresa. Y lo entendíamos al inicio, sabíamos que esto se trataba de Coca-Cola, pero el día de hoy ya sabemos que esto se trata de Coca-Cola por todo el esfuerzo que se hace en los colores para su identificación, por las formas que se utiliza, reflejando ciertas características de la imagen de la empresa. Algo similar con Adidas, algo similar con Starbucks, algo similar con McDonald's, donde no es ni siquiera necesario plantear un logotipo, un símbolo o un nombre para entender de qué se trata de esa marca. Lo sabemos solamente por los colores y un par de iconos que están por ahí que no son propiedad de la empresa. Estamos hablando entonces que para construir una imagen empresarial tenemos una serie de elementos distintos. Recordarán que al principio, cuando les encargué aquella tarea de los conceptos, hablábamos de los isotipos, que son los símbolos, hablábamos de los logotipos, que son las letras, hablábamos de otros aspectos como los personajes. Y nos detuvimos un poquito a hablar del caso del Dr. Simi, que funciona similar con otros personajes. Se trata de
un dibujo o una botarga o algún elemento, una persona incluso, que llega a ser muy importante para la empresa respecto a su nivel de reconocimiento. Y entendíamos durante clase también que el doctor Simi jugó un papel de alta relevancia en el crecimiento de esta empresa de farmacias. ¿Quién se iba a pensar que una empresa de farmacias podía tener, para empezar, una botarga, un personaje, una mascota? Muy poco probable. Si hablamos de una farmacia, hablamos de un tema de salud y por ende, como un tema de salud, tenemos que hablar de temas de seguridad, de tranquilidad, tenemos que hablar de temas de un poquito más de paz, tenemos que hablar de temas de seriedad, de responsabilidad, de respeto. Y sin embargo, tenemos a una botarga de un señor con obesidad que está pelón, que está chistoso y que baila reggaetón todo el día. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Son aspectos disruptivos que hacen algunas empresas y que lo consiguen. Así como en la actualidad el doctor Simi permitió que farmacias similares creciera todo el país e incluso en algunos países de Centro y Sudamérica, podría haber sido un total fracaso, que haya sido como un chiste y la empresa pum, se haya caído. Este fue un volado lo que hicieron, pero les funcionó. Hay empresas a las que les funcionan los personajes y hay empresas a las que no. Algo parecido a lo que pasa con los eslogans. Hay eslogans que funcionan y otros que no, como ya lo veíamos durante clase. Pero en todo caso, un eslogan, al día de hoy entendemos que en las leyes mexicanas se llama aviso comercial, no eslogan. Esa palabra la utilizamos más en el término común, en el término coloquial incluso podríamos llamarlo. Un eslogan que tiene ciertos atributos, lo vamos a recordar un poquito más adelante, pero todo esto constituye parte de la imagen empresarial, todo este aspecto visual que tratamos de conseguir con nuestra marca para que la gente nos reconozca. Esta imagen visual es la representación o figura de una organización, de una gran entidad. Se puede dividir en aspectos visuales, como los que acabamos de mencionar, pero también en temas intangibles. Recordaron, por ejemplo, el video que veíamos en la primera semana de las marcas que marcan. Y veíamos en ese video algunas características importantes de algunas marcas. Recordarán, por ejemplo, el caso de Disney, donde el orador, la persona que estaba contando su experiencia, hablaba que dentro de una tienda de souvenirs en el parque de Disney, para empezar está todo brandeado. Existe la marca Disney, la marca de Mickey Mouse y está en todos lados. La parte visual. Pero además, la persona que los atendió tuvo un gesto súper padre con su hijo. Le regaló un producto para que forme parte de esa magia de Disney, para que no te vayas descontento, para que al contrario estés en el mejor lugar del mundo, estés feliz. Y eso es lo que tratamos de hacer con Disney. Eso es lo que hace esa persona con Disney. Incluso aprenden ciertas frases en otro idioma, por ejemplo en español, para que se sienta más cómodo ese niño, esa familia, esas personas, para que regresen, para que a la hora de recordar cuando fueron de niños a Disney, piensen en lo feliz que fueron. Y ese aspecto lo logramos precisamente con una construcción de marca fuerte. Por una parte, el aspecto visual, el que se vea, y por otra, la actitud que pueden llegar a tener los trabajadores. Temas intangibles, temas que no podemos percibir, que no podemos ver, que no podemos sentir o tocar, pero que allí están. Todo esto en su conjunto es la imagen empresarial de una empresa. Tiene muchísimos beneficios. Durante clase comentábamos quizá 4 de los principales. Número 1, entramos en la mente del consumidor. Nos abrimos un espacio en la mente de las personas para que sepan que existimos. Y una vez que sepan que existimos, provocamos la diferenciación entre nuestra marca y otra. Porque al final de cuentas, este es uno de los aspectos principales de las marcas. Recordando también el video, se acordarán ustedes de cuál es la función principal de las marcas. Incluso desarrollamos una actividad al respecto. ¿Cuál es la función principal de las marcas? Básicamente, esta función principal está orientada hacia tomar decisiones rápidas. Y teníamos la analogía de que vas cruzando la calle y viene un camión a toda velocidad. No te vas a quedar a pensar, a ver, mira, viene un camión. Ojalá y no me atropelle. ¿Me habrá visto? A ver, allá está la calle a la que tengo que llegar y allá está donde vengo. ¿Me quedo parado o me muevo? Se me hace que ¡bum! Y ya te moriste. Algo similar sucede con las marcas, obviamente no tan drástico,
pero es algo parecido. Cuando tú vas al área, por ejemplo, al pasillo de pan, de barras de pan, no te vas a quedar a pensar 25 o 30 minutos en saber cuál es la mejor marca, cuál es el que más te conviene, etcétera. No, pasas por el pasillo, ves Bimbo y lo agarras, punto. O ves Wonder y lo agarras, o cualquier marca que a ustedes les guste. Entonces, para eso nos sirven las marcas. Una de sus funciones es tener un nivel de identificación que nos permita tomar decisiones rápidas, prácticamente inmediatas o automáticas. También nos ayuda a traer inversionistas y trabajadores que hagan que la empresa crezca mucho más. Pero recordemos también, la marca nos ayuda a que haya reconocimiento por parte del público. Sin embargo, ese reconocimiento no sirve de nada, repito, no sirve de nada si no tenemos ventas. Si la empresa no vende, el reconocimiento, toda la marca que sea super padre, no sirve de nada. Entonces, esa marca tiene que estar acompañada por otras características importantes de mi organización, como la calidad del producto, satisfacer necesidades y demás. En todo caso, cuando estamos creando la parte visual de la marca, cuando lo estamos construyendo, hay que utilizar ciertos diseños y en este sentido tenemos lo que denominamos como identificadores de diseño, categorías o tipos de clasificadores, de identificadores que podemos llegar a utilizar. Y básicamente se dividen en dos partes. Por una parte tenemos los identificadores orientados hacia la parte simbólica, hacia los símbolos, hacia la parte del isotipo, que, pues bueno, a este punto ustedes ya saben qué es isotipo, por ejemplo. Y en este caso estamos hablando de que todas estas marcas que vemos en pantalla, su orientación principal es a mostrar que cuentan con un símbolo y por ese símbolo, sin necesidad de letras, se puede identificar a la marca. ¿Okay? El más claro de todos es el símbolo solo. Sin ningún tipo de letra reconocemos que se trata de Lacoste, que se trata de Shell, de Nike o de Cruz Roja. Por ahí está colado Volkswagen, como lo mencionábamos durante clase. Tenemos el logosímbolo, que es cuando están unidos. Logosímbolo, ¿por qué no dice logotipo símbolo? Porque entonces estaríamos hablando como que si estuviera el logotipo por separado, pero no es aquí. Logosímbolo, como si fuera una sola palabra porque es como una sola imagen. Las letras están en conjunto con la figura, con el símbolo. A diferencia del logotipo con símbolo. Cuando tenemos las dos palabras completas y le agregamos el con, quiere decir entonces que está por una parte uno y por otra parte el otro. Lo vemos en Nestlé, en la parte superior tiene su símbolo, esos dibujitos, y en la parte de abajo las letras. Pepsi, por un lado tenemos ese círculo con el símbolo, y por otro lado las letras de Pepsi, HSBC, etc. Entonces, en este caso, en los tres, nos enfocamos más en el símbolo, pero también nos podríamos enfocar más en las letras, en los identificadores nominales, en el nombre como tal. Y tenemos entonces el logotipo puro ahí en la parte inferior, en los cuales solamente hay letras, pero con un diseño distinto a los demás, con cierta tipografía especial, con serif, sin serif, decorativas, etc. Y además de estos tenemos logotipos con fondo y con accesorio. En estos dos casos, los símbolos que se utilizan no identifican a la marca, son solamente de apoyo visual. Por ejemplo, si a HP le quitamos las letras, queda un círculo negro. ¿Qué significa un círculo negro? Nada para nadie. O si a Clinique le quitamos las letras, quedan dos líneas paralelas. ¿Y qué nos indican eso? ¿Qué significan? Absolutamente nada. Entonces, en los nominales, o para saber que se trata de un identificador nominal, es porque nos orientamos en la parte del nombre. Y el símbolo o la figura que integra no significa nada sin el nombre. A diferencia de los anteriores. En los anteriores, por ejemplo, no sé, digamos a Harley Davidson, le quitamos sus letras y queda esa figura, pero esa figura tiene ciertas características para identificar directamente a la empresa. O a Kodak le quitamos las letras de Kodak y también por sí solo el símbolo representa algo. En el caso de estos otros, no representan nada. Avanzamos después un poquito y veíamos una práctica donde ustedes llegaron a entender mejor cómo es que se trata un identificador nominal o simbólico y cada una de sus categorías. Y el día de hoy incluso podríamos hablar de que también podrían tratar de identificar
el tipo de protección que tendría cada una. Por ejemplo, el logotipo que tenemos justo al centro de Nike sería una marca innominada porque no tiene letras, a diferencia del que se encuentra a un lado, de Zara, que sería una marca nominativa porque tiene solo letras, o del que está a la izquierda, que es el Target, que es una marca mixta, porque tiene símbolo más letras. Es una marca innominada más nominativa. Lo mismo podríamos hacer con todos, pero ojo, hay que entender la diferencia. Esto que estamos viendo en pantalla ahorita son identificadores de diseño utilizados para cuando estamos diseñando el logotipo. Mientras que cuando hablamos de tipos de marca es para su protección, nominativa, innominada, tridimensional o mixta. Siguiendo con el aspecto visual de las marcas, comentábamos los colores, y los colores son sumamente importantes, a tal grado que por el puro color podemos identificar a una marca de otra. Y no es una cuestión sorpresiva que el color más utilizado sea el azul, porque a la mayoría de las personas, hombres, su color favorito es el azul. Personas, mujeres, su color favorito es el azul. En los dos casos, y por ende la marca que más utiliza, o el color más utilizado por las marcas, es este mismo color. Llegamos a un punto en el cual identificamos lo que es la psicología de la marca. Básicamente el entender cómo la mente humana relaciona ciertos colores con ciertas características o emociones o elementos. El 84.7, casi el 85% de la gente toma una decisión con base en el color de un producto. Y entonces seríamos tontos si no tomamos en cuenta esto a la hora de desarrollar nuestra marca. El 93% de las personas juzgan un producto por su apariencia visual. Por ende, utilizar colores es algo fundamental. Hay más posibilidad de que nos compren un producto si utilizamos marcas con colores a que si no los utilizamos. Y por ende es necesario entender cómo funcionan los colores en términos generales. Y aquí podemos entender entonces que existen dos tonalidades, los colores cálidos, que hablan más de temas con energía, y los colores fríos, que hablan más de temas relacionados con la calma. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de una empresa que trata de temas energéticos, que trata de temas deportivos, que trata de temas orientados hacia cosas super padres, cosas dinámicas, cosas que se mueven, utilizar el color cálido. En cambio, si yo quiero utilizar, o si yo tengo una empresa orientada hacia aspectos más de calma, de tranquilidad, de descanso, preferiría utilizar colores fríos, azules, morados, verdes inclusive. Y en este sentido veíamos qué representa cada color. No es necesario incluso que sepamos o que nos aprendamos de memoria qué significa cada color. No. Con que entendamos lo anterior, qué son los fríos y qué son los cálidos, con eso es suficiente. Si yo tengo una empresa que se va a dedicar a aspectos energéticos, colores cálidos, rojos, amarillos, naranjas. Si mi empresa vende colchones, colores fríos, azules, celestes, morados. Si mi empresa se va a dedicar a temas de campo, pues ¿qué colores hay en el campo? Cafés, verdes. Si mi empresa va a ser utilizada para temas financieros, ¿qué colores quiero que la gente reconozca? Colores como el dinero, que podría ser verde, colores que le representen calma de sus inversiones como el blanco o como el azul. Entonces, hablamos de elementos que podemos identificar fácilmente. Los rojos, ya decíamos, se refiere a aspectos llamativos, aspectos que te podrían provocar hambre, sobre todo si están combinados con el amarillo, pero que también tiene que ver con adrenalina, o incluso en algunos casos con temas eróticos, con temas como la pasión. Puede ser un color muy agresivo, o puede ser un color simplemente que sea provocativo. Y lo mismo sucede con los demás colores. En algunos casos puede orientarse hacia un lado y en otros hacia aspectos totalmente distintos. El morado que nos habla de misterio, nostalgia. El azul que ya decíamos nos habla de calma, seguridad, responsabilidad, muy utilizado en la tecnología y en la salud. Verde también colores fríos, hacia la salud, hacia el prestigio, hacia temas naturales y de juventud. O el color, por ejemplo, amarillo, que nos habla en aspectos positivos como la calor, como la luz y el calor.
ese calor, perdón, pero también temas como la motivación y creatividad. Y al mismo tiempo nos puede evocar temas negativos como enfermedades o el anaranjado, que nos evocan a aspectos parecidos a los del rojo y los del amarillo, porque al final de cuentas es una comparación. Y esto entonces nos podría provocar vitalidad, diversión, alegría, exuberancia, juventud, emoción, un color lleno de vida. A diferencia, por ejemplo, de un café, que nos habla de temas más terrosos, más que podrían provocar suciedad, pero también aspectos naturales, simples y durables, algo más relacionado o apegado con la naturaleza. Mientras que la ausencia de color, el color negro, nos habla de prestigio, valor, eternidad, sofisticación, productos costosos. Y el blanco, que nos habla de paz, limpieza, tranquilidad, nobleza, pureza. Llegamos a un punto incluso en el que ustedes tienen la posibilidad, como lo tienen ahora, que ya saben cómo es que podríamos utilizar ciertos colores para ciertas industrias. Una veterinaria que podría utilizar colores blancos y azules para reflejar esta tranquilidad, esta confianza en los usuarios, pero que también incluso podría llegar a utilizar verdes por el tema natural o cafés en el caso de ciertos veterinarios en específico. O un restaurante de comida rápida que tratamos de provocar hambre, por ende colores cálidos como rojo, naranja, amarillo serían los correctos. Un lugar para videojuegos que es un poquito más ambiguo, podríamos utilizar de muchos. En algunos casos nos enfocaríamos en naranjados para hablar de temas de diversión, de temas de vitalidad, de temas de juventud, pero también podríamos hablar quizá de combinaciones con negros o con blancos. No totalmente, pero sí utilizarlos. Incluso verdes, el verde que nos habla de temas naturales, pero si hablamos de una tonalidad más neón o más fosforescente, pues ya estamos hablando mucho más de diversión y temas de videojuegos. Una universidad o un banco que podría reflejarse más con colores de tranquilidad, confianza y seriedad, como son blanco, como podría ser negro en algunos casos, pero también azules, verdes, y definitivamente no sería tan adecuado colores como rojos o como naranjas. ¿Hay empresas que lo usan? Sí, y ya lo platicamos también, pero no es como que lo mejor, al menos para la percepción de las personas. Y así como los colores tienen cierta percepción, las formas también. Y en este caso llegamos a un punto de quiebre donde, ok, profe, los colores tienen un significado, está bien, pero las formas, eso no tiene sentido, no lo creo. Y los entiendo, muchos de ustedes también en este sentido. Pero si, ya cuando lo estudiamos podemos apreciar que sí. Una forma, circular nos habla de esta creatividad o adaptabilidad. Lo veíamos al principio, el día de hoy, con lo de Audi. Esa adaptabilidad está mostrada a partir de los círculos que utiliza. Un cuadrado, por sentido contrario, nos habla de solidez, de seguridad, de honestidad, de estabilidad, de más de tradición. Mientras ponemos imágenes con círculos que nos hablan de una constante innovación, el cuadrado es mantente fijo, no vamos a salir de nuestra zona de confort. Y un triángulo que hace una combinación de estos dos. Tiene el crecimiento o el dinamismo del círculo, pero al mismo tiempo el poder y la solidez del cuadrado, esta parte recta en la parte inferior. Entonces, al momento de juntarlo, nos logra avance, nos habla de vitalidad e inspiración. Algunas otras formas un poquito menos comunes, como hexágonos y pentágonos, que nos hablan de unidad, de trabajo, incluso de naturaleza, de armonía y de temas orgánicos. E incluso no es necesario tampoco en estos que nos aprendamos de memoria qué significa cada cosa. Si yo les digo, piensen en un corazón, ¿en qué piensan? Podrían pensar en su pareja, podrían pensar en el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, podrían pensar entonces en amor, y pensando en amor podrían pensar en familia, y pensando en familia podrían pensar en relaciones. Y estamos hablando entonces de que todo eso significa el corazón. Sentimientos, amor, felicidad. Todo eso está provocado simplemente con pensar en esta figura. O podríamos hablar, por ejemplo, de una estrella, que nos habla de espiritualidad, nos habla de éxito. Te ponen una estrellita en la frente en el kinder, ¿se acuerdan? Cuando te portabas bien, cuando hacías las cosas bien, cuando respondías bien, cuando alcanzabas el éxito. Eso es una estrella. Y desde pequeño lo vamos formando. O pensamos en una línea
y pensemos rápidamente, una línea en mi cabeza, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa? Podría representar solidez, podría representar la unión de dos puntos, podría representar el dinamismo, el moverte de un lugar a otro, etc. O podemos pensar en una cruz, y qué nos viene a la mente, quizás la Cruz Roja. ¿Y qué hace la Cruz Roja? Ayudar, apoyar a las personas, apoyar a las empresas, este sentido de unión y camaradería. Y precisamente lo que significa la cruz: unión, asistencia, colaboración, trabajo en equipo. Entonces, así como los colores tienen su psicología y sus características, las formas o figuras también. Si los combinamos, trataremos de hacer nuestra marca todavía más fuerte. Pero llegamos a un punto también en que estas formas y estos colores no son lo único que podemos apreciar, sino que además existe otro elemento visual de las marcas que nos interesa, como es la tipografía, el cómo se escribe su nombre. Y tenemos este caso de Liter. Liter escrito con este tipo de letra, sans serif, no representa mucho. Un producto X, un producto incluso barato. Pero si lo escribimos así, con script o con cursiva, entonces cambia totalmente la percepción. Estamos hablando de una marca más elegante, más costosa, más cara. O lo planteamos así, un diseño totalmente distinto. Estamos hablando de que no sé si sea más elegante o menos, pero definitivamente vamos orientada hacia temas juveniles, hacia un mercado urbano quizá. Entonces, tenemos simplemente por ver cómo se escribe una palabra, diferentes percepciones. Una sans serif, como tenemos al principio, significa una cosa, diferente a un script que tenemos en medio, diferente a una decorativa que tenemos al final. Y precisamente a eso llegamos cuando estamos hablando de la psicología de la tipografía. Por solamente ver el tipo de letra podemos apreciar qué significa una marca. Si tienen serif, hablamos de marcas tradicionales, serifs o respetables, a diferencia de una que no tenga ese serif, que hablamos de modernidad, pero sobre todo de neutralidad, un aspecto más X, vamos a llamarlo. En cambio, un script o una cursiva nos habla de temas elegantes, creativos, incluso de aspectos como afecto y seducción, hasta llegar incluso a una tipografía moderna que nos habla de temas de tendencia, inteligentes y con estilo, o temas decorativos que nos hablan de aspectos únicos, de aspectos casuales, incluso divertidos en algunos casos, y exclusivos casi siempre. Cada tipografía tiene un significado, cada tipografía nos dice algo, nos cuenta algo. Y si nosotros juntamos colores más figuras más tipografía, nuestra marca va a ser cada vez mejor. Hablábamos de distintas páginas donde podemos descargar fuentes. FontSquirrel, NetFonts, podemos hablar de paqueterías de pago como las de Adobe o algunas otras como las de Office. Y entendíamos hasta este punto entonces cómo algunas marcas han cambiado su logotipo. Por ejemplo, el caso de Google, que de pasar a tener serif a una sans serif. ¿Cómo lo podemos apreciar aquí? ¿Qué provocó esto en la marca? Que sea o que se perciba como mucho más moderna por esta parte más redondeada que tiene la tipografía moderna. Un poquito más en tendencia, con mayor estilo, que la otra que se ve más anticuada, más clásica, más tradicional, más vieja en algunos casos también. Lo mismo sucede con Mastercard y la mayoría de las empresas en la actualidad. Pasan a utilizar tipografía más moderna. Precisamente por eso se llama moderna. En 10 o 20 años, tal vez esta tipografía que nosotros llamamos moderna hoy, se va a llamar distinta y la moderna va a ser una cosa totalmente diferente. Pero por lo pronto es así. En este caso, Mastercard pasa de una sans serif a una moderna. Y se ve más limpio, se ve más minimalista. Lo mismo que con Pepsi, que en este caso han utilizado casi todas las tipografías disponibles. Script, sans serif, moderna e incluso decorativa. Y en la última, que es más moderna, también tiene aspectos decorativos. Pero si se fijan, toda la tendencia va a que sea mucho más limpia la marca. Llegamos también a un punto en el que las tipografías, si no nos gustan las que encontramos y si le queremos dar un aspecto de mucho mayor realce a esta dentro de nuestra marca, podemos crear nuestra propia tipografía e incluso desarrollar una actividad dentro del Classroom que fue crear su propia fuente. Para concluir con este resumen, llegamos a los signos distintivos que desde el jueves, viernes de la semana pasada estuvimos viendo. Signos distintivos que en nuestro país se dividen en 4. Los avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y las marcas. El primero de ellos, los avisos comerciales, que conocemos comúnmente como eslogan.
el a que no puedes comer solo una, o el por su rico sabor casero, o el recuérdame. Son características importantes de las marcas, características importantes de las empresas, frases u oraciones que tienen un fin estrictamente publicitario, que la gente nos reconozca para que posteriormente nos compre un producto. Esos son los avisos comerciales, son eslogans. Y tenemos ciertos atributos de los eslogans, que tienen que ser corto preferentemente, que tienen que estar relacionados con la marca, que tienen que cumplir con ciertas características de apego con las personas y demás. Hay algunos eslogans que son buenos, como los que mencionamos ahorita, y otros que pues los echan a perder, como el caso de Crunch, que ya comentábamos durante clase, en específico en este tweet sobre Ayotzinapa. ¿Qué efectos podría provocar? O también el caso de Red Bull y cómo ellos en algún momento dado han sido criticados por su eslogan, incluso hay ciertas características legales que se han enfrentado. No exactamente por eso, pero por temas similares. Después tenemos el segundo tipo de signo distintivo, el nombre comercial, que para evitar confusiones mayores, esto vamos a dejarlo de lado. Hagan de cuenta que no existe. Denominación de origen, que es el tercero, que tiene que ver con el nombre que le asignamos a un producto debido a ciertas características que tienen en su producción y en su calidad, etc. Como lo del tequila, como el café de Chiapas, como el mezcal, como el chile habanero, que tienen ciertas restricciones debido a un consejo regulador. No cualquier destilado de agave se puede llamar tequila. Tiene que seguir ciertas reglas. No cualquier vainilla producida en México se puede llamar vainilla de Papantla. Tiene que tener ciertas características. No cualquier caja se puede llamar de orinalá. Tiene que cumplir con ciertas características. Y cuando el consumidor observa esta diferencia en el nombre, pues entonces se elegirá más rápidamente. Este es tequila, este es licor de agave. ¿Cuál me llevo? El que es tequila. ¿Okay? Tiene más calidad y representa entonces un momento de decisión para el consumidor. Lo mismo que hace la marca. ¿Qué es una marca a final de cuentas? Una marca es todo signo perceptible que distingue productos o servicios. Y decíamos que este concepto, esta definición la podemos ampliar todo lo que queramos. Todo aquel signo que sea capaz de ser percibido por una persona a través del sentido de la vista, del olfato, del oído, y que permite a los usuarios distinguir entre distintos productos, bienes o servicios dentro de un mercado en el cual se encuentran una serie de competidores diferentes. Esa definición amplia que acabo de dar, lo podemos resumir en lo que tenemos en pantalla. Todo signo perceptible que distingue productos o servicios. ¿Por qué decimos perceptible? Porque las personas lo podemos percibir con tres elementos: su aspecto visual, su aspecto olfativo o su aspecto sonoro. Durante esta unidad solamente vimos la primera parte, que son las marcas tradicionales. Los otros dos los estaremos viendo más adelante. Marca colectiva, no es importante ahorita. Y veíamos entonces ahora sí los tipos de marcas. Decíamos, las marcas tradicionales es en lo que nos enfocamos. ¿Qué características tienen las tradicionales? Que son elementos perceptibles por la vista, solamente se ven. La primera de ellas, la marca nominativa, que no incluye ningún tipo de diseño, solamente las letras, el conjunto de ciertas letras que forman algunas palabras. El caso de Calvin Klein y The One es bastante claro. No tienen diseños en específico, diseños particulares. Son letras, son nombres comunes, sin figuritas adicionales. La tipografía tampoco es tan diferente, entonces ellos pueden hacer uso de su marca como mejor les plazca. Mayúsculas, minúsculas, letras gordas, letras delgadas, etc. A diferencia de la marca nominada, esta no lleva letras, es solamente el símbolo, lo que al principio de la materia conocimos como isotipo, o como cuando veíamos los identificadores de diseño llamábamos como símbolo solo, o símbolo puro. Las marcas inominadas entonces son figuras, diseños, pero que no cuentan con letras. El caso de Apple o el caso de Starbucks es bastante claro. Las tridimensionales, que deben de tener un alto, un ancho y un fondo o profundidad, pero que además deben de ser formas originales. Ningún otro chocolate puede tener la forma de un Kiss de Hershey's, ninguna otra caja puede ser como la cajita feliz de McDonald's y demás. Y de esta manera, cuando entendemos estos tres aspectos por separado, entendemos también que se pueden combinar, como el caso de Burger King, que tenemos elementos nominativos e innominados o de diseño, o esta cajita feliz que incluye los tres tipos anteriores,
igual que Toblerone en esta imagen. Nombre, diseño y forma tridimensional. Llegamos después a la parte de protección. ¿Cuánto cuesta registrar una marca en nuestro país? 3,126 pesos, y esto lo recordábamos ayer. ¿Cuánto tiempo nos dura esta protección? 10 años. Después de esos 10 años, ¿qué procede? ¿La puedo renovar o puedo no hacerlo? Si la quiero renovar, me va a costar más o menos lo mismo que el registro. Entonces, durante 10 años yo voy a ser dueño de esa marca, pero para poder seguir siéndolo, durante ese periodo tengo que conservarla con distintas características. La primera de ellas es, debemos utilizar la marca tal como fue registrada, y así evitamos casos como el de Starbucks, que estuvo a punto de perder su marca. También debemos de seguir ciertas normas, como no interrumpir el uso de la marca durante 3 años seguidos, porque eso implicaría que, como en el caso de McDonald's, nos pudieran robar nuestro nombre. En el caso de Starbucks y de McDonald's, ambos se salvaron por un pelito. Y para evitar este tipo de situaciones debemos declarar el uso de marca periódicamente. ¿Cómo lo hacemos? Con facturas, evidencia de facturas o evidencia de elementos impresos como revistas y periódicos. No cuentan los medios digitales con páginas web. Debemos de renovar cuando concluye la vigencia, los 10 años, si es que la queremos seguir utilizando, y sobre todo, y esto es importante, evitar los epónimos. ¿Cómo evitamos los epónimos? Poniendo que se trate de una marca registrada, el MR o la R con el círculo. ¿Qué son los epónimos? Si se acuerdan, son aquellos nombres de uso común que nacieron a partir del nombre de una marca o del nombre de una persona. Tenemos el caso de Kleenex. Kleenex no es el nombre de uso común de los pañuelos desechables, así como Sabritas no es el nombre de uso común de las frituras, así como Coca no es el nombre de uso común de las sodas o refrescos, así como Chicles no es el nombre de uso común de las gomas de mascar. Todos esos son epónimos, lo mismo con la Nutella, lo mismo con el Jacuzzi, lo mismo con distintos elementos, que son marcas, pero la gente los está utilizando como si fueran los nombres comunes de sus productos. Para evitar eso, porque eso no nos ayuda, al contrario, nos perjudica, utilizamos estas leyendas que tenemos en pantalla. Después platicamos un poquito sobre las diferentes formas de explotación de una marca. Tú la utilizas tal cual como lo quisiste registrar, pero también la puedes licenciar. Y esto significa que se la prestas a una persona por un tiempo determinado a cambio de que te dé dinero. Se la puedes franquiciar, y esto es que crees un modelo de negocio y ese modelo completo se lo prestas a un usuario a cambio de una remuneración. Ese modelo incluye muchísimas marcas. Y finalmente lo puedes vender o transmitir tus derechos. Vendes tu marca a alguien más a cambio de dinero. Así como venderías un carro, así como venderías una casa. Deja de ser el dueño, ahora lo es alguien más, pero tú recibiste alguna remuneración. Entonces llegamos a un punto en el cual ya sabemos distinguir entre diferentes tipos de marcas, nominativa, nominada, tridimensional, mixta, también con identificadores. Puede ser simbólico, nominal, puede ser símbolo solo, puede ser logo símbolo, logotipo con símbolo, el logotipo puro, logotipo con fondo o logotipo con accesorio. Y ya tenemos la capacidad en este momento de identificar cada uno de ellos. En algunos casos son un poquito más tricky, como en algunos de los que veíamos en este ejercicio, y en otros son más sencillos. ¿De qué depende esto? ¿De lo que el maestro nos ponga? No, depende de lo que diga el registro de marca. Dentro del examen yo les voy a poner algunas marcas, pero va a ser muy sencillo de entender. Entonces, tal cual lo que vean en pantalla va a ser lo que van a poner en la descripción que les estaría pidiendo el día de mañana. Vimos a final de cuentas algunos otros ejemplos y cómo precisamente cada empresa decide si lo quiere registrar de una u otra forma, incluso con evidencias aquí de los títulos de marca originales de cada uno de ellos, para que entendieran más o menos cómo es que lo hacen las empresas. Pero bueno, a final de cuentas esto fue lo que terminamos viendo durante nuestra primera unidad. Esta presentación y el video de la sesión del día de hoy estarán cargados dentro del Classroom el día de hoy antes de las 11 de la mañana para que ustedes lo puedan revisar de nueva cuenta o lo puedan utilizar como material de estudio. ¿Vale? Entonces, repito, el día de mañana tenemos evaluación. Va a ser a través de una plataforma en línea. No estoy seguro si va a ser a través de Google Forms o por ahí metemos alguna otra distinta. En todo caso, repito, tendrán este material en video
y en la presentación para que lo puedan estudiar. Muy bien, se nos acabó el tiempo justo. Todo esto que acabamos de ver el día de hoy es lo que vimos durante las últimas 3 semanas y media. Espero se hayan acordado de todo y espero se haya entendido. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe, hasta mañana. Nos Gracias. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Mañana.